Muy buenos días. Es domingo y hay que preparar nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Antes de iniciar con la lectura del Evangelio, déjame te comparto algo. Yo tuve la oportunidad de estudiar la preparatoria o el equivalente de lo que sería la high school en una escuela de religiosas. Las hermanas del Divino Pastor. Un saludo a todas las hermanas si alguna de ellas me está escuchando. Y en la escuela en la que yo estuve, Antonio Repiso, las hermanas del Divino Pastor, pues claro que tienen una devoción hacia la figura o imagen de Jesús como el buen pastor. E incluso ellas se dedican a la educación y de ahí pues cobra más fuerza esa imagen sobre el ser maestro, alumnos cuidando, y ya puedes imaginar todo lo que está en torno o que se desprende de esta devoción de Jesús como el buen pastor. Bueno, cuando yo estuve en esa escuela, pues claro que rezábamos el Salmo del Buen Pastor, había muchas imágenes del Buen Pastor y tuve la oportunidad de meditar muchísimo sobre esta figura de Jesús como el Buen Pastor. Pero años después, cuando volví a leer estos textos del Evangelio, me enfoqué más, ya no tanto en la figura del Buen Pastor, de aquel hombre bravo, valiente, que defiende a las ovejas, y no, que es como el asalariado que cuando ve venir el lobo huye, sino aquel pastor, aquel que es su vocación, que ama lo que hace y defiende a las ovejas. En aquel entonces me empecé a enfocar más en la imagen y la figura de la oveja. ¿De quién es la oveja? Porque es fácil identificar a Jesús como el buen pastor. Pero ¿quién quiere ser borrego? ¿O a quién le gustaría ser oveja? Pues yo creo que a nadie. De ahí que quizás en esta ocasión, cuando leía el Evangelio, termina diciendo que no los entendían, que la gente no entendía a Jesús y Jesús continuaba tratando de explicarles de diferentes formas esta imagen. Hoy creo que todavía seguimos a veces sin entender la importancia de ver a Jesús como el buen pastor. Así que te invito a que escuches, como si fuera la primera vez, esta breve parte del Evangelio. El Evangelio de Jesús como buen pastor es un evangelio muy largo, ¿verdad? Es todo un capítulo casi. Y en la misa, pues lo fraccionamos para que lo podamos leer, pero a lo largo de varios ciclos. Entonces, ojalá tuvieras la oportunidad de leerlo completo. Pero escucha con atención, dice así. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando haya sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les propuso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: yo les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Muchas ideas. Es fácil entender en este momento, después de haber celebrado la Semana Santa, que Jesús es ese pastor fuerte que nos defiende hasta el grado de que Él mismo da la vida por nosotros. E incluso, precisamente dando la vida, es como nos da vida. Esa imagen de Jesús como pastor es clara. Pero ahora pensemos un poco en las ovejas. Y aunque ya he hablado de eso, en este año volví a reflexionar en estas características y creo que es importante que podamos verlo para poder entender el sabor o el significado espiritual que esta imagen tan fuerte que nos propone el Evangelio nos puede iluminar en nuestra vida.
Primero, la oveja. Hablemos de las características de las ovejas. Seguramente tú ya la tienes en tu imaginación, ¿verdad? Un borreguito peludito, lanudo, ¿verdad? Que camina y que hace el be cuando va caminando. Una oveja. ¿Sabes que la oveja es un animal casi ciego? No ve a más de 2 metros de distancia, totalmente, es muy ciego, tiene que estar muy cerquita de las cosas para poder ver. Primer característica. Segunda característica, pudiéramos decir que es un animal que no se defiende. Es muy torpe para defenderse. Mira, no tiene garras, no tiene colmillos, no tiene aguijón, no tiene veneno, no tiene espinas como los puercoespines y además es muy lento para poder escapar. Así que cuando está en peligro, pues ya muchas veces hasta se entregan a la muerte las pobres ovejas porque saben que no pueden hacer nada para defenderse ni escapar. Si tuviera al menos púas o espinas, pues simplemente como los puercoespines se harían bolita y las mismas espinas lo defenderían. Pero no es así. No tiene garras, no tiene veneno, no puede dar golpes fuertes como los canguros. O sea, es un animal completamente, pudiéramos decir, indefenso. Ahora, todavía agregándole más características a la pobre oveja, yo creo que es de los pocos animales que necesitan del cuidado del ser humano, específicamente del pastor. ¿Por qué digo esto? Por 2 características muy comunes. La oveja hay que tener que esquilarla, bueno, no sé si esa es la palabra correcta, pero hay que tener que quitarle la lana. Si tú nunca le quitas la lana, eventualmente esta va a ser tan grande que se le va a hacer nudo, se va a hacer como pasta con lodo y el animal ya no va a poder caminar, la oveja ya no va a poder caminar e incluso si el animal es ciego, pues va a taparle tanto más que ya ni siquiera va a poder ver y a veces ni comer y entonces muere. Necesita del pastor para que le esté quitando la lana. Ahora, no solamente eso, sino que además, debido a la lana, es muy propenso que haya insectos que entren a la piel, entre la lana y la piel del animal y estén chupándole la sangre, ¿verdad? Hablemos de pulgas, garrapatas, chinches, qué sé yo, todos esos animales pueden entrar entre la lana, llegar a la piel y no salir de ahí. No es como otros animales que se pueden rascar o se bañan con el agua de un río y se desprenden las garrapatas. No, eso no sucede con la oveja, porque la lana es tan espesa que la garrapata fácilmente se va a proteger del agua o pues ni siquiera la oveja se puede rasguñar por sí misma. Necesita del pastor para ese cuidado. El pastor, bueno, antiguamente, hoy ya usan muchos químicos, pero antiguamente tenía el pastor que agarrar a la oveja y bañarla como en aceite de oliva con aromas para que fuera como un repelente de los animales. Si no le quitan los animales, los parásitos, estos pueden envenenar la sangre de la oveja y esta va a morir. Entonces, pues ya vimos el pobre animal, ciego, no tiene aptitudes para escapar y además necesita del cuidado del pastor. ¿Qué característica buena pudiéramos sacar de este animal? ¿Que tenga inherente? La capacidad de escuchar. Es sorprendente cómo la oveja es capaz de distinguir la voz, la tonalidad, la melodía, el énfasis, el ritmo. Tiene un oído muy desarrollado. Difícilmente la oveja pudiera confundirse, porque tiene ese oído muy desarrollado. No ve, pero es capaz de escuchar y seguir la voz del pastor. De ahí, y tú puedes ver esto en muchos videos de YouTube, es impresionante, cómo muchos pastores pueden llegar y revuelven a las ovejas entre ellas cuando llegan a manantiales, cuando llegan a campos abiertos. Los pastores no tienen cuidado, se mezclan las ovejas. Cuando llega el momento en que se tienen que retirar, cada pastor empieza a llamar, a cantarlas, a entonar una flauta, un sonido, y entonces las ovejas empiezan a seguir la voz del pastor y se juntan y se separan entre ellas. No es, por ejemplo, como el ganado, las vacas o los toros, a los que hay que tener que sellar con fuego o marcarles las orejas para saber quién es el dueño. Así no sucede con las ovejas.
¿verdad? Las ovejas son capaces de distinguir la voz del pastor. Ahora, sabiendo esto, hagamos una comparación con el ser humano. ¿En qué nos parecemos a las ovejas? Pues entonces sí, hay muchas características. Número 1, ante cualquier situación, nosotros no somos capaces de ver bien. Nos confundimos, ¿verdad? Baste que estés triste, enojado o incluso muy contento para que no veas lo que estás haciendo. No eres capaz de mirar las consecuencias. La visión del ser humano es muy corta. Número 2, no somos muy buenos para poder defendernos espiritualmente, ¿verdad? Cuando estamos en un momento de angustia, de miedo, de temor, casi siempre cometemos errores. Por eso es mejor no tomar ninguna decisión. Hablábamos el domingo pasado. Pero además de eso, cuando estamos ante la tentación, fácilmente somos engañados. Y si tratamos de pelear con el enemigo espiritual, con la tentación, vamos a salir peor. Lo mejor sería huir de la tentación. Pero resulta que muchas veces cuando tratamos de huir, somos tan lentos que la tentación va a nuestro paso. Entonces, agregándole también algunas otras características a nuestra vida, por nosotros mismos no podemos sobrevivir. Necesitamos de la ayuda de alguien más, de Jesús. Porque las tentaciones, las heridas, los problemas, las dificultades, las decepciones, ¿verdad? Van a herirnos y van a estar quitándonos la fuerza como garrapatas, digo yo, un pecado venial, una tentación o incluso una herida emocional, un problema, una traición, un coraje, una decepción. Son como esas garrapatas que nos van chupando la sangre y no nos las podemos quitar nosotros mismos porque las hacemos más grandes. Pareciese que la mejor forma es acudir al pastor para que Él sea el que nos las quite con el ungüento de su espíritu, con su sangre. Nosotros, si somos muy parecidos a las ovejas, también tenemos una cualidad buena. Si fuéramos capaces de escuchar la voz del pastor, tendríamos casi nuestra vida resuelta porque tendríamos quien nos defendiera, el pastor. Y esa es nuestra mejor arma, que el pastor sea nuestra defensa. Si tú escuchas la voz de Dios y escuchas su palabra, si lo obedeces, si lo sigues, te vas a dar cuenta que nada te falta. Él es su callado, su baluarte. Nos dan seguridad aunque caminemos por valles de sombra, ¿verdad? Él es el que llena nuestra copa y nos rebosa, ¿verdad? Él es el que nos acompaña, nos defiende. Esa es la mejor arma y la mejor defensa que podemos tener. No nuestras cualidades o virtudes, pero sí la fuerza del pastor. De ahí que podamos escucharlo. Y esta imagen incluso está mucho en el Antiguo Testamento. No solo de las ovejas, sino sobre todo de la capacidad de escuchar. Por eso el primer mandamiento, y yo sé que seguramente tú vas a decir, amar a Dios sobre todas las cosas. Si nosotros leemos bien cuál es el mandamiento más importante y el primer mandamiento de todos, empieza diciendo, escucha Israel. El Señor tu Dios es uno y solo a Él amarás. Y continúa el mandamiento. Pero empieza diciendo, escucha, escucha. Porque si no escuchamos, incluso aunque tengamos los mandamientos, terminaremos haciendo un desastre con ellos porque no entenderemos cuál es el espíritu. Y cuando escuchamos, entendemos también la melodía, la música que acompaña la palabra del pastor. Por eso el escuchar. Y en este evangelio, teniendo estas dos imágenes, ser oveja y el buen pastor que es Jesús, podemos encontrar esto. Y yo a veces, como bromeando, se lo digo a mis feligreses y hoy te lo comparto a ti. Aquí en Estados Unidos, cuando se traduce la palabra párroco al inglés, se traduce como pastor. Pero pastor en español traducido al inglés es shepherd. Entonces el título pastor, cuando es una oración en inglés, significa párroco, pero yo juego con esto cuando les digo a mis feligreses, yo soy pastor, no ganadero.
El ganadero va atrás del ganado, dándole latigazos y golpeando a las vacas para que caminen todas juntas. En cambio, el pastor va adelante y las ovejas siguen la voz. Jesús es pastor, no ganadero. Él no nos va a obligar a que entremos a la puerta. Él simplemente pronuncia su palabra y sus ovejas lo siguen. Hoy yo te pregunto, ¿qué palabra es la que escuchas? ¿Qué voz es la que escuchas? Y entonces, ¿a quién estás siguiendo? Sería mentira que dijéramos que somos cristianos o que seguimos a Jesús, que somos discípulos de Jesús, si no escuchamos su palabra. Y no se trata solamente de escuchar su palabra un ratito y ya, sino seguirlo. Y para eso la pregunta es, ¿qué voz es la que escuchas más? Y entonces sabrás a quién estás siguiendo. En este día del Buen Pastor, que realmente podamos nosotros afinar nuestro oído y saber a quién tenemos que seguir. El pastor, que es el más fuerte y que da la vida por sus ovejas, Jesucristo el Señor. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos ama y que todo lo hace nuevo, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un hombre que salió a cazar grullas. La grulla es un animal muy parecido a un cisne, pero tiene algunas características que se utiliza mucho para comerciarlo, ¿verdad? El cisne en realidad no se comercia, pero la grulla, esta ave, sí se comercializa. Entonces este hombre puso una red para que cuando llegaran todas las grullas, él pudiera atraparlas y después venderlas, sacrificarlas y después venderlas. Pues resulta que entre las grullas también se para un cisne. Aquel hombre las atrapa todas y las empieza a sacrificar. Y cuando llega el cisne le dice, hombre, no me mates. Mira, yo soy más beneficioso para ti viva que muerta. Yo viva, con mi pico, puedo agarrar serpientes y las mato. En cambio, muerta, no te voy a servir de nada. A lo que aquel hombre le contestó, ciertamente eres inocente por no haber hecho nada, pero culpable de muerte por haberte juntado con los malhechores. Porque de una u otra forma, el que se junta con los malos se hace también cómplice. Ten cuidado. Y claro, este ejemplo quiero que lo veas de una manera espiritual. Ten cuidado. Hay que escuchar la voz del pastor y seguirlo a él. Porque si no escuchas la voz del pastor, corres el peligro de irte con los malos y entonces tener el mismo destino de ellos. Quizás la destrucción, la tristeza, la amargura o el encadenamiento de una vida sin sentido. En escuchar la palabra de Dios hay vida y vida en abundancia. Que tengas un excelente domingo.